Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una tarta de la abuela, o lo que es lo mismo, tarta de galletas. Para hacerla vamos a necesitar leche, unas galletas rectangulares a poder ser, extracto de vainilla, cacao en polvo para hacer a la taza y unas natillas. Yo voy a usar unas que hago con calabaza. Por aquí os habrá salido el enlace para que veáis la receta, para que veáis cómo la hago, y también os dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo. A ver, es una receta muy sencilla y sin ninguna complicación. Ponemos la leche en un plato, así por ejemplo. Le ponemos un poco del extracto de vainilla, mezclamos bien y ahora vamos a ir mojando aquí las galletas y poniéndolas en el molde. Ahora vamos pasando las galletas por la leche, mojándolas, pero no demasiado para que no se rompan, y las colocamos en el plato que vamos a usar. Yo en la tercera capa de galletas le voy a poner ahora una capa de natillas. Y seguimos poniendo capas. Y le ponemos una segunda capa de natillas. Y ya estamos acabando la última capa de galletas. Ahora vamos a preparar el chocolate para cubrirlo todo. Preparamos el chocolate a la taza siguiendo las instrucciones del paquete y con esto cubriremos la tarta. Y ahora vamos a dejar que el chocolate se enfríe un ratito. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Mirad cómo queda el corte, esto está, vamos, para chuparse los dedos. Es una receta que, como habéis visto, es muy simple, aunque de hecho yo no la hago nunca. Esta siempre la hace mi marido, el Busgosu, y esta en particular es para un cumpleaños que tenemos mañana. Lo que pasa es que la iba a hacer él, se nos ocurrió grabar la receta y bueno, al final, como siempre, la acabo haciendo yo. Y bueno, aquí tenéis el resultado, espero que os guste. Los ingredientes de la receta, los enlaces a mis redes sociales y el enlace a la receta de las natillas de calabaza abajo en la descripción del vídeo. Ya me contaréis qué os ha parecido la receta. Muchísimas gracias otra vez por pasaros por mi cocina, dejadme un like si os ha gustado, compartid con todo el mundo, suscribiros y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!